Ella estaba doblando el tercer suéter tejido a mano cuando sonó el teléfono, el suave peso de la lana descansando en sus palmas mientras la luz de la tarde llenaba la cocina. El suéter estaba casi terminado, la manga por fin obedecía después de horas de trabajo cuidadoso, y pensaba en cómo sonreiría Emma cuando lo usara. Al contestar, equilibró el teléfono entre el hombro y la oreja para poder seguir trabajando. Su voz era cálida y familiar, moldeada por décadas de hábito maternal. Era su hija, Sara. En cuestión de segundos lo percibió, ese ligero filo bajo el saludo, el tono ensayado que siempre significaba que venían malas noticias. La mención de acción de gracias detuvo sus manos a mitad del pliegue. Supuso, de manera natural, que Sara llamaba para hablar de horarios, del pavó, del ritmo habitual que habían seguido desde siempre. Habló con facilidad, ya planeando cómo llevaría la comida temprano, cómo manejaría el horno, cómo todo encajaría como siempre. Pero Sara la interrumpió, explicando que este año sería diferente. La palabra quedó suspendida en el aire con peso. Ella dejó el suéter y escuchó con más atención, mirando por la ventana donde la vecina colgaba una corona de otoño, una escena normal que se sentía extrañamente fuera de lugar frente al cambio que ocurría en su pecho. Sara explicó que harían una acción de gracias solo para adultos, algo curado y formal, algo que requería cierta imagen. A medida que las palabras se desplegaban, quedó claro que no se trataba de horarios ni de conveniencia. Se trataba de exclusión. Cuando señaló, con suavidad pero honestidad, que ella también era adulta, Sara se rió, un sonido ligero y despectivo que no pertenecía a la hija que había criado, sino a la vida que Sara había construido con Marcus. La explicación continuó, cargada de invitados importantes, expectativas e impresiones que había que causar. Cada frase la empujaba un poco más hacia afuera. Ella le recordó a Sara que era su madre, y Sara estuvo de acuerdo, casi demasiado rápido, usando ese hecho como la razón por la que debía entender por qué no era bienvenida. Siguió la sugerencia de el próximo año, como si 42 años de tradición pudieran posponerse con facilidad. Mientras Sara hablaba, los recuerdos surgieron sin permiso, décadas de acciones de gracias organizados en esa misma cocina, un cuaderno de recetas escrito a mano iniciado el año en que nació Sara, notas en los márgenes marcando pequeños hitos, platos favoritos, momentos de orgullo, risas compartidas. Intentó explicar que ya había comenzado a prepararse, que había tejido suéteres para los niños desde el verano, que tenía lista la receta de pastel de su propia madre, que había planeado todo con cuidado y amor. Sara la interrumpió de nuevo, esta vez con una voz más suave que llevaba lástima en lugar de calidez. Habló de servicios de catering, de formación, de sofisticación, explicando que aunque la cocina de su madre estaba bien, no era adecuada para la imagen que necesitaban presentar. La palabra sofisticada cayó como un veredicto. Sentada en la mesa de la cocina donde alguna vez ayudó a Sara con la tarea, donde le enseñó a amasar y a decorar galletas, repitió la palabra en voz baja, sintiendo su peso. Sara insistió en que no era personal, presentándolo como una diferencia de estilo, describiendo la comida de su madre como nostálgica pero no lo suficientemente elevada. Sobre la mesa yacía el suéter a medio terminar de Emma, horas de trabajo cuidadoso cosidas en hilo verde y pequeños pavos bordados, hecho porque a Emma le encantaba el desfile cada año. Cuando preguntó por los niños, esperando al menos verlos, Sara confirmó que estarían allí, pero explicó que la velada sería larga y formal, llena de conversación adulta. Ella se aburriría. Ese fue el momento en que la verdad se volvió imposible de ignorar. Bajo el lenguaje pulido había un mensaje claro. Ella no encajaba, ni en la casa, ni en la imagen, ni en la vida que su hija ahora valoraba. Dijo que entendía porque eso era lo que hacían madres como ella. Absorbían el dolor en silencio para mantener la paz. Sara le agradeció por ser razonable. Mencionó una cita de degustación y terminó la llamada antes de que pudiera responder. Ella permaneció sentada mucho después de que la línea se cortó, con el teléfono aún en la mano, los ojos viajando entre el suéter y el álbum de fotos que había estado armando durante meses, una fotografía por cada acción de gracias de la vida de Sara, cada recuerdo cuidadosamente rotulado. Sonó el timbre y la devolvió al presente. Se secó los ojos y abrió la puerta para encontrar a David allí, con una bolsa de manzanas de su árbol y una sonrisa suave. Su gesto sencillo abrió algo por dentro. Cuando él preguntó qué había pasado, las palabras se desbordaron, sobre la llamada, la exclusión, los meses de preparación para una celebración a la que ya no estaba invitada. David escuchó, firme en su incredulidad, recordándole que era madre, que la vida de su hija había cambiado, pero el dolor seguía allí. Sosteniendo el suéter sin terminar, admitió lo que por fin había aceptado, ya no encajaba en el cuadro que Sara había creado. Cuando David preguntó qué haría,
Aún no tenía una respuesta, solo la certeza de que no permitiría que todo ese amor y preparación desaparecieran sin ser usados. La decisión no llegó de golpe, sino que se formó en silencio durante la noche y se asentó en sus huesos por la mañana con una firmeza que la sorprendió. En lugar de hundirse en el dolor familiar de la decepción, se movió con propósito. Después del desayuno condujo hasta el colegio comunitario y clavó un aviso sencillo en el tablón, su letra clara y sin adornos, ofreciendo una cena de acción de gracias a estudiantes que no podían volver a casa. Las palabras se sentían correctas, honestas, libres de pretensión. Luego llamó al refugio de mujeres, explicando que tenía espacio, comida y tiempo para familias que necesitaran un lugar cálido donde sentarse unas horas. Llamó a las puertas de su calle, hablando con vecinos que conocía y otros apenas, invitándolos sin ceremonia, prometiendo nada elegante, solo una comida tradicional y compañía. Cada invitación se sentía como una recuperación silenciosa de algo que casi había perdido. David ayudó sin dudar, llevando mesas al patio, pidiendo sillas prestadas a la iglesia, organizándolo todo con la facilidad de quien entiende la importancia de hacer cosas útiles cuando las palabras no alcanzan. Cocinó con la concentración de quien ha hecho esto toda su vida, sin prisas ni atajos. El pavó siguió el método antiguo de su madre, lento y paciente, el tipo que requiere atención y cuidado. El relleno llenó la cocina con el aroma de la salvia de su propio jardín. Las batatas se prepararon y cubrieron como a Sara le gustaban antes, las judías verdes se hicieron de forma sencilla, la salsa de arándano se removió con fruta fresca, los panés se formaron a mano, los pasteles se ensamblaron con el cuidado que antes había reservado para impresionar a su hija. Cuando llegó la mañana de Acción de Gracias, arregló la mesa como siempre lo había hecho, esparciendo hojas de otoño por el centro, encendiendo velas en los candelabros de su abuela, colocando tarjetas con nombres aunque la mayoría fueran nuevos para ella. Se puso el vestido que había comprado meses antes, el que había esperado que la hiciera parecer adecuada para el mundo de Sara, y descubrió que ya no se sentía como un disfraz. Los invitados comenzaron a llegar a primera hora de la tarde, al principio con cautela. 3 estudiantes universitarios se quedaron indecisos en la puerta, la incredulidad escrita en sus rostros, como si la idea de una acción de gracias real fuera demasiado generosa para creerla. Llegó una madre del refugio con 2 niños pequeños que miraban la comida como si pudiera desaparecer. La señora Patterson llegó con vino y lágrimas, admitiendo que no había compartido una festividad con otros en años. David regresó con una chaqueta y flores, mientras el señor Chen trajo empanadillas, disculpándose por romper la tradición pero explicando que compartir lo que uno ama importaba más. Una pareja joven llegó tarde, disculpándose repetidamente por su recién nacido y las bolsas que cargaban, el cansancio marcado en sus rostros. A media tarde, 15 personas llenaban el espacio, sus conversaciones entrelazándose con naturalidad, las risas subiendo y bajando sin esfuerzo. Uno de los estudiantes, un chico llamado casualmente Marcus, se quedó en silencio después de probar el pavó y luego admitió que le recordaba a su abuela y a las fiestas que había perdido. La niña del refugio pidió más malvaviscos y recibió el cuenco entero. Las historias fluyeron con facilidad, los recuerdos se compartieron sin presión, y la casa se llenó de algo que se sentía más pleno que cualquier cena curada. Mientras cortaba pastel en la cocina, su teléfono volvió a sonar. Era Sara. La costumbre o la esperanza la hicieron contestar. La voz de Sara estaba tensa, cargada de pánico, exigiendo saber dónde estaba y pidiéndole que fuera de inmediato, que llevara comida, que arreglara lo que había salido mal. El servicio de catering, explicó, había fallado por completo, la comida rechazada por invitados que querían algo real. De pie en la puerta de su cocina, mirando mesas llenas de personas que la habían recibido sin condiciones, dijo con calma que no podía ir. Sara insistió, presentándolo como necesidad, como obligación, como algo que su madre le debía por el bien de la carrera de Marcus. Cuando llegaron las disculpas, apresuradas y convenientes, volvió a negarse, explicando que ya estaba celebrando Acción de Gracias con personas que querían que estuviera allí. Ante la insistencia de Sara, giró el teléfono para mostrar la sala, el calor, las risas, los platos medio vacíos. La imagen impecable de Sara parpadeó en la pantalla mientras lo asimilaba, la confusión cruzando su rostro, seguida de algo parecido al dolor. Cuando su hija cuestionó la seriedad de la situación, habló con claridad por primera vez, explicando que ya no aceptaría ser valorada solo cuando la necesitaban. Terminó la llamada a pesar de las voces elevadas al fondo, sus manos temblando brevemente antes de que David la calmara. Siguió el postre, fácil y alegre, crema batida manchando las caras de los niños, estudiantes debatiendo preferencias de pasteles, vecinos compartiendo canciones e historias.
Luego vibraron mensajes en su teléfono, primero agudos y acusadores, luego calculadores, recordándole finanzas y expectativas. Los leyó una vez, entendió lo que revelaban y bloqueó ambos números sin dudar. Cuando la niña volvió pidiendo más pastel, se lo sirvió con gusto, comprendiendo que para ella había estado cocinando todo el tiempo. La noche terminó con juegos, grullas de papel, bebés dormidos y abrazos que se prolongaban. Cuando el último invitado se fue y la casa volvió a quedar en silencio, se sintió cansada pero completa, segura por primera vez de que el amor dado libremente nunca se desperdicia de verdad. La casa quedó envuelta en una calma suave después de que todos se fueron, no el silencio vacío que antes temía, sino una quietud que se sentía merecida. Limpió despacio, sin prisa, lavando los platos y guardando las sobras en recipientes pensados para compartir, no para acumular. Los suéteres sin terminar permanecían donde los había dejado, la lana verde enrollada pacientemente junto a las agujas, esperando sin juzgar. Cuando su teléfono vibró de nuevo desde un número desconocido, dudó antes de contestar, solo para escuchar al otro lado la voz pequeña y cuidadosa de Emma. El alivio fue inmediato y profundo. Emma explicó que llamaba desde el teléfono viejo de su padre, hablando en voz baja para que nadie la oyera. Se disculpó por el Día de Acción de Gracias de una manera que solo un niño puede hacerlo, sincera y sencilla, admitiendo que había querido que su abuela estuviera allí, pero que le dijeron que era cosa de adultos. Esas palabras suavizaron algo muy dentro de ella. Tranquilizó a Emma con delicadeza, dejando claro que nada de esto era culpa suya, que el amor no dependía de invitaciones ni de apariencias. Emma confesó que la cena había salido mal, que la comida había sido extraña y rechazada, que sus padres discutieron después. Preguntó con timidez si aún podía visitarla, solo ella, y la respuesta fue inmediata. La puerta siempre estaría abierta. Cuando terminó la llamada, tomó el suéter y volvió a tejer, el ritmo familiar ordenando sus pensamientos. Los niños tendrían sus suéteres porque los niños merecen continuidad, merecen sentirse anclados a tradiciones que no desaparecen cuando los adultos se equivocan. A la mañana siguiente escribió una lista con una claridad que nunca antes se había permitido. Anotó pasos prácticos sin amargura, contactar a un abogado, revisar su testamento, asegurar un futuro para los nietos que no pudiera ser mal utilizado, retirar accesos que durante mucho tiempo se habían dado por sentados. Añadió actos de generosidad que se sentían intencionales y no sacrificados, donaciones y compromisos alineados con la persona que quería ser ahora. Días después, Sara apareció sin avisar. Se veía cansada, el barniz resquebrajado, la confianza apagada por consecuencias que no había previsto. Se sentaron juntas en la mesa de la cocina, las manos apoyadas sobre la madera conocida, y Sara habló de contratos perdidos y reputaciones dañadas. Cuando se disculpó, las palabras eran reales pero incompletas, moldeadas más por la pérdida que por la comprensión. Cuando pidió volver a como eran las cosas, la respuesta fue serena y firme. La ruptura no había sido solo la invitación, sino lo que significaba. La exclusión, la humillación y la expectativa habían trazado una línea que no podía borrarse por conveniencia. Lo explicó sin alzar la voz, sin acusaciones, simplemente nombrando la verdad. Cuando Sara preguntó si eso significaba que había terminado, ella aclaró que había terminado de ser dada por sentada, no de amar. El amor, explicó, podía existir sin acceso y sin obligación. Sara se fue en silencio, llevándose su confusión. Pasaron las semanas. Emma llamaba con regularidad, llenando el espacio de historias y risas. David se convirtió en una presencia constante, compartiendo café, clases y planes que miraban hacia adelante en lugar de reaccionar al pasado. Una tarde, él llevó una pintura de la mesa de Acción de Gracias, llena de vida y movimiento, y ella lloró porque capturaba algo que no sabía que necesitaba ver. A medida que se acercaba el invierno, terminó los suéteres, añadiendo pequeños detalles pensados para que los niños se sintieran vistos. Comprendió entonces que su cocina y su cuidado nunca habían sido sobre sofisticación, sino sobre presencia. Dejó de medir su valor por quien exigía su ayuda y empezó a medirlo por quien la recibía con gusto. Mantuvo la puerta abierta para su hija, no como plan de respaldo ni como recurso, sino como una madre que conocía su propio valor. Por primera vez en años, ya no esperaba junto al teléfono. Estaba viviendo, rodeada de personas que la elegían, segura de que el amor dado con honestidad siempre encuentra su lugar. El invierno llegó suavemente después de eso, marcado no por la pérdida sino por pequeños cambios deliberados que transformaron sus días. Cumplió la lista que había escrito, no por enojo sino por claridad,
reuniéndose con un abogado que escuchó con atención y la ayudó a convertir límites en un lenguaje legal que protegía lo que más importaba. La casa, los ahorros, el futuro que había construido en silencio durante décadas fueron redirigidos con intención, asegurando que la generosidad ya no se confundiera con obligación. Creó el fideicomiso para Emma y Jake, estructurado para que solo pudiera accederse cuando fueran lo bastante mayores para elegir sin presión, y cerró cuentas que antes habían permanecido abiertas simplemente porque se lo habían pedido. Cada paso se sentía menos como una pérdida y más como recuperar la autoría de su propia vida. Voluntariaba con regularidad en el colegio comunitario, ayudando a estudiantes a navegar formularios y plazos, ofreciendo consejos nacidos de la experiencia y no de la teoría, y encontró propósito en ser útil sin ser utilizada. El refugio de mujeres se convirtió en un lugar que visitaba a menudo, a veces llevando comida, a veces solo sentándose a escuchar, comprendiendo ahora que la presencia podía sostener tanto como el alimento. David siguió cerca, su amistad profundizándose en algo más cálido y estable, construida sobre mañanas compartidas, clases de arte y conversaciones que no exigían actuación. Planearon un viaje juntos, modesto y sin prisas, algo que nunca se habría permitido antes porque siempre estaba pendiente de las necesidades de otros. La Navidad llegó sin drama. Emma pasó parte de ella con ella, riendo al abrir el suéter tejido especialmente para ella y llevándolo con orgullo todo el día como si fuera una armadura. Jake llegó poco después, igual de feliz, y la casa volvió a llenarse de los sonidos de niños que se sentían seguros y deseados. Sara no vino. Envió un mensaje breve, educado y distante, reconociendo la fecha sin pedir nada, y por primera vez eso fue suficiente. Había tristeza, sí, pero ya no definía la temporada. En la noche de Navidad, se sentó con David, compartiendo comida sencilla y música tranquila, consciente de que la paz podía existir junto a relaciones no resueltas. Al acercarse el nuevo año, reflexionó sobre lo fácil que es confundir el amor con el deber y cuánto tiempo se había permitido ser disminuida por esa confusión. Entendió que ser madre no requería borrarse a sí misma, que las tradiciones solo importan cuando se comparten de manera voluntaria y que la dignidad no es algo que otros conceden, sino algo que se sostiene por elección. Pensó en Acción de Gracias no como un rechazo, sino como un punto de inflexión, el momento en que dejó de poner mesas para personas que criticaban la comida y empezó a invitar a quienes la saboreaban. Dejó de perseguir aprobación o de traducir su valor al lenguaje de otros. En su lugar, construyó una vida medida por la calidez, la honestidad y la satisfacción silenciosa de saber que cuando abría su puerta, era porque quería, no porque se lo esperaban. El futuro se sentía abierto de una manera que no había sentido en años, no vacío sino amplio, lleno de personas y posibilidades que no había planeado, pero que acogía plenamente. La primavera llegó con una suavidad que reflejaba el cambio dentro de ella, los días alargándose como si le dieran permiso para empezar de nuevo. Se descubrió despertando sin el viejo nudo de anticipación, sin prepararse ya para peticiones disfrazadas de afecto. Las mañanas ahora eran suyas. Caminaba más, notando detalles que antes pasaba por alto, la manera en que los vecinos se saludaban, el ritmo constante de la bondad cotidiana que existía sin expectativas. En el colegio comunitario, los estudiantes comenzaron a reconocerla, deteniéndose para compartir pequeños logros y preocupaciones silenciosas, y ella escuchaba sin intentar arreglarlo todo, comprendiendo que estar presente muchas veces era suficiente. El refugio de mujeres la invitó a ayudar a organizar una comida comunitaria de primavera, y aceptó sonriendo ante la idea de que una sola cena se hubiera convertido en algo continuo. David permanecía a su lado, no llenando un vacío sino caminando en paralelo, su vínculo profundizándose desde el respeto mutuo y no desde la necesidad. Hablaban abiertamente de la pérdida, del envejecimiento, de la extraña libertad que llega cuando la vida deja de girar en torno a demostrar algo. Una tarde, mientras pintaban juntos, él le preguntó qué haría si ya no se esperara nada de ella. La pregunta quedó resonando. Se dio cuenta de que ya la estaba respondiendo, decisión tras decisión, diciendo sí a lo que la nutría y no a lo que la agotaba. Emma seguía llamando, con la voz llena de planes y curiosidad, preguntando por recetas, por tejido, por historias del pasado, construyendo un puente que se sentía genuino y sin esfuerzo. A veces Jake se unía a las llamadas, primero tímido y luego entusiasmado, y ella vio cómo la constancia importaba más que los grandes gestos. Sara seguía distante, no hostil pero sí cautelosa, aprendiendo quizá por primera vez que el acceso a su madre no estaba garantizado. Esa distancia dolía, pero ya no la vaciaba por dentro. Comprendió que las relaciones podían pausarse sin terminar, que el amor podía existir sin cercanía, y que la reconciliación, si llegaba, tendría que ser honesta y no conveniente.
A medida que avanzaba el año, organizó reuniones más pequeñas, cenas sin espectáculo, donde la risa surgía con facilidad y nadie evaluaba la comida. Cada vez que ponía la mesa, se sentía firme en la certeza de que la gente estaba allí porque quería estarlo, porque se sentía bienvenida, porque tenía hambre de conexión y no de ventaja. Pensó a menudo en lo cerca que había estado de encogerse para seguir siendo incluida y en todo lo que había ganado al negarse a hacerlo. Su vida era más tranquila ahora, pero más rica, definida no solo por la tradición sino por la intención. No había perdido su papel de madre, simplemente lo había redefinido, colocando el respeto propio junto al amor. Y al hacerlo, descubrió que el futuro no le exigía desaparecer en el servicio, sino que le invitaba a vivir plenamente, abiertamente y sin disculpas. Para el verano, los cambios que había hecho ya no se sentían nuevos, se sentían asentados, entretejidos en el tejido de sus días como antes lo habían estado los hábitos. Notó con qué facilidad rechazaba ahora invitaciones con condiciones y con qué naturalidad aceptaba aquellas que venían con calidez. La ansiedad que antes acompañaba cada decisión relacionada con su hija había desaparecido, reemplazada por una confianza tranquila que la sorprendía incluso en los momentos pequeños. Ya no ensayaba conversaciones en su mente ni anticipaba decepciones antes de que ocurrieran. En su lugar, respondía a lo que tenía delante. Emma pasó parte de sus vacaciones escolares con ella, llenando la casa de preguntas, risas y el caos suave de una niña a la que se le permitía ser plenamente ella misma. Horneaban juntas, no para perfeccionar nada, sino para disfrutar el proceso, con harina en las manos y en las encimeras, las historias fluyendo entre pasos. Emma escuchaba con atención cuando su abuela hablaba de tradiciones familiares, absorbiéndolas no como obligaciones, sino como recuerdos vivos destinados a continuar por elección. Jaque se unió más tarde, tímido pero curioso, y los dos niños se acomodaron en el ritmo de la casa como si siempre hubieran pertenecido allí. La participación de Sara seguía siendo limitada y cuidadosa, mensajes breves sobre horarios y logística, educados pero distantes, como si aún estuviera decidiendo cuán cerca quería estar. Hubo momentos en que la madre en ella sintió el viejo impulso, el deseo de cerrar la brecha a cualquier costo, pero lo resistió, recordándose que el amor no requería entregar su dignidad. David se convirtió en una presencia constante de formas que no había planeado, acompañándola a pequeños conciertos, mercados locales y cenas tranquilas que se sentían íntimas sin ser pesadas. Su conexión creció sin prisa, basada en el respeto compartido y en la comprensión mutua de lo que significaba perder una vida conocida y elegir otra sin amargura. Una tarde, sentada en el porche mientras el sol caía, se dio cuenta de que ya no se definía por quien dependía de ella. Se definía por lo que daba libremente y por lo que elegía guardar para sí. Esa distinción lo cambió todo. El refugio la invitó a coordinar otra reunión festiva y aceptó, no porque se sintiera necesaria, sino porque quería contribuir. Ver a otros asumir roles que antes llevaba sola le confirmó que la generosidad se multiplicaba cuando se compartía. Se había convertido en alguien en quien otros confiaban sin quedar agotada. Cuando el otoño se acercó de nuevo, los recuerdos del Día de Acción de Gracias anterior regresaron, no con dolor sino con claridad. Lo vio ahora como el momento en que salió de una historia que ya no la honraba y entró en una que ella misma había escrito. Cuando los vecinos le preguntaron por los planes, sonrió y dijo que tenía ganas, sabiendo que cualquier forma que tomara estaría guiada por la invitación y no por la expectativa. Sara seguía incierta, atrapada entre el orgullo y el arrepentimiento, y aunque la reconciliación aún no había llegado, había espacio para que creciera sin presión. Comprendió que la sanación no seguía un calendario y que forzarla solo reabría heridas. Lo importante era que ya no estaba detenida, esperando permiso para vivir plenamente. Su vida se había expandido, no en espectáculo sino en significado, y mientras el año giraba hacia tradiciones conocidas, se sentía lista para celebrarlas en sus propios términos, segura de que la mesa que pusiera volvería a llenarse de quienes realmente deseaban sentarse en ella. Cuando el otoño regresó, no trajo miedo consigo, solo reflexión, y se encontró atravesando la estación con una facilidad que nunca antes había conocido. Las hojas cambiaron de color fuera de sus ventanas y, en lugar de marcar el tiempo por lo que se esperaba que organizara o proporcionara, lo marcó por lo que realmente disfrutaba. Pasaba las tardes tejiendo junto a la ventana, sin correr contraplazos, eligiendo colores con cuidado para los niños del refugio que ya la reconocían al verla. Cada suéter llevaba una intención silenciosa, no obligación, y esa diferencia importaba más de lo que había imaginado. David sugirió que planearan Acción de Gracias juntos, primero de manera casual y luego con creciente entusiasmo, imaginando mesas más largas, más sillas, más espacio para personas que no tenían a dónde ir.
La idea se sintió correcta, no como un reemplazo de lo perdido, sino como una expansión de lo que había construido. Emma preguntó temprano si podía venir de nuevo, con una voz esperanzada pero cautelosa, y la respuesta llegó sin condiciones ni negociaciones. Jake la siguió, igual de entusiasmado, y los arreglos se hicieron sin tensión ni secretos. Sara permaneció distante, comunicándose solo cuando era necesario, sus mensajes breves y medidos, como si aún no supiera cómo acercarse a una relación que ya no se basaba en el control. Hubo momentos en que el arrepentimiento asomó en esos intercambios, pero no llegó ninguna disculpa y ella no la buscó. Entendió que el crecimiento no podía exigirse, debía elegirse. A medida que se acercaba a Acción de Gracias, se preparó de manera distinta esta vez, no con el peso de demostrar algo, sino con la alegría tranquila de la anticipación. Cocinó platos conocidos, no para impresionar sino para compartir, confiando en que la comida hablaría por sí sola como siempre lo había hecho. El día llegó y la gente fue llegando poco a poco, algunos conocidos, otros nuevos, todos recibidos por igual. El aire se llenó de risas, las conversaciones se superpusieron y la casa se sintió viva sin resultar abrumadora. Vio a Emma ayudar a un niño más pequeño a poner la mesa, a Jake escuchar atento las historias del señor Chen, notó cómo David se movía con naturalidad por la habitación, asegurándose de que todos se sintieran incluidos. En un momento dado, dio un paso atrás y simplemente observó, reconociendo que eso era lo que había estado protegiendo todo el tiempo. Su teléfono vibró una vez, un mensaje corto de Sara deseándole unas buenas fiestas. Lo leyó, respondió con amabilidad y dejó el teléfono a un lado sin esperar más. El día transcurrió sin drama, sin crisis, sin necesidad de rescate. Cuando cayó la noche y se sirvió el postre, sintió una gratitud profunda y serena, no por la perfección, sino por la coherencia. No había reparado todas las relaciones, pero había reparado la relación consigo misma. Y eso, comprendió, era la base que hacía posible todo lo demás. Después de aquel día de Acción de Gracias, la vida no se ralentizó tanto como se suavizó, los bordes se redondearon donde antes dolían. Notó lo fácil que ahora surgía la risa, como las conversaciones fluían sin el cuidadoso filtro que antes aplicaba, preguntándose siempre cómo sería percibida. La comunidad que se había formado a su alrededor siguió creciendo, no de forma dramática, sino constante, construida sobre pequeños actos repetidos con sinceridad. Organizaba cenas sencillas y sin anuncio previo, comidas que sucedían porque alguien tenía hambre o se sentía solo, no porque una fecha en el calendario lo exigiera. Emma le escribía cartas desde la escuela, llenando páginas de observaciones y preguntas, y ella respondía cada una con cuidado, entendiendo que la atención era una forma de amor duradera. Jake enviaba dibujos, explicando con orgullo cada detalle durante las llamadas, y ella guardaba todos, no por obligación, sino por alegría. La presencia de Sara seguía siendo mínima, pero con el tiempo hubo un cambio sutil en su tono, menos defensivo y más reflexivo, como si poco a poco enfrentara decisiones que antes había justificado sin pensarlo. No hubo grandes reconciliaciones ni disculpas dramáticas, pero hubo espacio, y el espacio en sí se sintió como progreso. David se convirtió en algo más que un compañero de rutina, se volvió alguien con quien el silencio resultaba cómodo y los planes compartidos se sentían esperanzadores. Hablaron del futuro sin urgencia, reconociendo sus pasados sin quedar atrapados en ellos. Una tarde, mientras ordenaban fotografías antiguas juntos, ella se dio cuenta de que ya no veía su historia como algo que terminó en un punto de rechazo, sino como algo que continuaba, evolucionaba y se enriquecía con personas que nunca esperó que fueran tan importantes. Reconoció que el amor que había ofrecido a su hija no había sido en vano, aunque no se hubiera recibido como ella esperaba. El amor, entendió ahora, no era una transacción, era una práctica, y como toda práctica, se fortalecía cuando estaba arraigada en el respeto propio. Continuó siendo voluntaria, acompañando, tejiendo y cocinando, no porque esas cosas definieran su valor, sino porque reflejaban quién era cuando se sentía más ella misma. Las estaciones pasaron sin sobresaltos y, con cada mes, se sentía menos como alguien recuperándose de una pérdida y más como alguien viviendo con intención. Dejó de medir sus días por quien llamaba y comenzó a medirlos por cuán plenamente participaba en la vida a su alrededor. La alegría silenciosa que sentía no era ruidosa ni exhibida, pero era constante, y le recordaba que la plenitud no requería reconocimiento, solo autenticidad. Había construido una vida que ya no le pedía encogerse y al hacerlo, descubrió que había espacio suficiente para crecer de maneras que nunca imaginó. Cuando el año llegó a su cierre tranquilo, comprendió que lo que una vez sintió como un final se había transformado en un comienzo que nunca habría elegido,
pero que ahora respetaba profundamente. El recuerdo de la exclusión ya no volvía con aristas cortantes, sino como una lección que por fin se había asentado en comprensión. Vio con claridad cuántas veces había confundido la resistencia con el amor, cuán fácilmente aceptó ser ignorada como el precio de seguir conectada y lo costoso que había sido eso para su sentido de identidad. Dejar atrás ese patrón no la volvió más dura ni más fría, la volvió honesta. Sus días adquirieron un ritmo guiado por la intención y no por la obligación. Las mañanas comenzaban sin temor, las tardes se desplegaban sin urgencia y las noches cerraban con una sensación de completitud en lugar de resentimiento silencioso. Emma y Jaque siguieron siendo hilos firmes en su vida, sus visitas y llamadas naturales y alegres, arraigadas en el afecto y no en la negociación. Los vio crecer con la certeza tranquila de que la constancia importaba más que la proximidad y de que los niños aprendían cómo era el amor no por grandes gestos, sino por quien permanecía presente sin condiciones. Sara seguía a distancia, orbitando los bordes de su vida en lugar de estar dentro de ella, y aunque esa distancia traía tristeza, ya no definía su clima emocional. Entendió que la reconciliación no podía fabricarse mediante el sacrificio y que cualquier cercanía futura tendría que construirse sobre el respeto mutuo y no sobre la conveniencia. Dejó de explicarse, dejó de justificar sus decisiones, dejó de esperar que dar más le devolviera su lugar. La presencia de David siguió profundizándose de manera natural, moldeada por valores compartidos y una compañía serena. Juntos hicieron planes que se sentían expansivos y no compensatorios, nacidos de la curiosidad y no de la pérdida. Encontró alegría en cosas pequeñas que antes consideraba insignificantes, un patrón de tejido logrado, una nota de agradecimiento de un estudiante, la risa que perduraba después de una comida sencilla. Esos momentos se acumularon en una vida que se sentía plena sin estar saturada. Notó cómo la trataban ahora, no como alguien siempre disponible para arreglarlo todo, sino como alguien cuya presencia era valorada. Ese cambio confirmó lo que había aprendido con esfuerzo: el respeto crece donde existen límites. Al prepararse para otro día de Acción de Gracias, lo hizo sin ensayar decepciones ni anticipar rechazos. Cualquiera que fuera la forma de la celebración, reflejaría sus valores y no la imagen de otros. Ya no ponía la mesa esperando ser elegida, la ponía sabiendo que quienes acudieran lo harían por voluntad propia. Al mirar atrás los años que pasó organizando por costumbre y deber, no se arrepintió, pero ya no creyó que definieran su valor. Su valor era evidente en la vida que ahora vivía, en la paz que protegía y en la claridad que se negaba a perder. Había aprendido que el amor no requería borrarse a sí misma, que la generosidad no exigía silencio y que la dignidad, una vez recuperada, transformaba toda relación que tocaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura de quién era, no porque alguien la necesitara, sino porque se había elegido a sí misma sin disculpas. Al mirar hacia adelante, ya no imaginó el futuro como algo frágil que dependía de las decisiones de otros, se sentía sólido, sostenido por la confianza tranquila que había ganado al mantenerse firme cuando habría sido más fácil ceder. Comprendió que la maternidad no terminaba cuando se rechazaban expectativas ni que el amor desaparecía cuando se trazaban límites. El amor simplemente cambiaba de forma, se volvía más estable, más verdadero y ya no pedía permiso para existir. Mantuvo su puerta abierta, no como una invitación para ser utilizada, sino como una señal de que el respeto era el precio de entrada. Si algún día Sara regresaba dispuesta a verla no como una conveniencia sino como una madre, sería recibida con honestidad y no con resentimiento. Hasta entonces no esperaría, viviría. Su mesa seguiría siendo puesta con cuidado, su comida cocinada con intención, su hogar lleno de personas que llegaban porque querían estar allí. Tejería suéteres para niños que necesitaban abrigo, enseñaría recetas a quienes valoraban la tradición y ofrecería su tiempo donde fuera recibido con gratitud y no con exigencia. Los años por venir ya no la asustaban, se sentían amplios y acogedores, moldeados por la elección y no por el sacrificio. Había aprendido que la sofisticación no se encontraba en las apariencias ni en la aprobación, sino en la bondad dada libremente y en la dignidad sostenida con firmeza, y con esa comprensión avanzó hacia el resto de su vida sin cargas, segura de que no había perdido a su familia, solo la ilusión de que el amor exigía que ella desapareciera. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que necesite este recordatorio hoy. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y si crees que el amor debería existir sin respeto. Tu apoyo ayuda a que más historias reales como esta lleguen a quienes más las necesitan.